le cedo la palabra a Mari Carmen Cerdije Montul, quien nos narrará algunas cosas. Adelante, Mari Carmen. Gracias, Tino, por tu introducción y por presentarme. Bueno, pues el título de esta plática, conferencia, es La fe y la función social de la empresa. Hay que hablar que no se le puede entender el pensamiento social de Lorenzo Cerdije ni su quehacer empresarial sin la fe, ¿no? Para él le resultaba apasionante todo lo que tenía que ver con su fe cristiana, con Dios, a quien decidió llamar papá, como Jesús del Evangelio, con el Espíritu Santo, a quien finalmente comprendió leyendo a Carlos Vallés. Siempre estaba dispuesto a hablar de esa fe, a estudiar todo lo que tuviera que ver con ella, a entenderla. Pero cuando no la entendía, también la amaba, se dejaba llevar, la seguía en silencio y en la esperanza de que algo se le revelaría. Y esto nos lo pasó a todos los hijos encarecidamente, ¿no? Nos reuníamos mucho tiempo con él los domingos o en las tardes, de repente nos explicaba cosas que le interesaban, y su biblioteca, en cuanto fuimos adolescentes, nos la puso a nuestra disposición, y fue una experiencia muy enriquecedora compartir su fe de esta manera. Bueno, con ese mismo interés y con la misma pasión se encontraba con las personas. Desde luego que había personas que conocía mejor que a otras y tenía con algunas amistades especiales, pero con todas ellas buscaba una ocasión de verdadero encuentro, aunque no fuera más que una mirada, una sonrisa, unas palabras. Quizá estos sean solo los recuerdos de los últimos años, pero sin duda el reflejo de lo que siempre vivió o quiso vivir, porque en la vida cotidiana al principio estaba tan entregado a su trabajo y a la tarea de educar 8 hijos, que a veces pues vivía muy presionado por las obligaciones que tenía, ¿no? Nos sorprendimos de cuántas personas se nos acercaban para narrarnos la relación tan especial que había tenido con él. Fue un verdadero don que él pudo tener, ¿no? Citaba esta frase de Alfred Loisy, que fue un pensador francés muy crítico del desarrollo del Concilio Vaticano I, de la cerrazón de Pío IX, ¿no? Y dice, no se trata de tu verdad o mi verdad, sino de encontrarnos juntos en una verdad más alta. O sea, este esfuerzo por tratar de dialogar y encontrar un punto de apoyo, ¿no? De común acuerdo, ¿no? Bueno, mi papá decía que tenía una fe sencilla, pero cuando analizamos su biblioteca, que la donamos a la Ibero, pues era una fe sencilla. Pues no tanto, porque tenía un fundamento teológico muy fuerte y un fundamento filosófico enorme. Entonces, no era la fe de alguien que nada más era intuitivo, sino era una fe fundada en la razón, ¿no? Nada más que él decía que era más sencilla que la de los teólogos, especialmente la de sus 2 hijas teólogas, ¿no? Pero bueno, sus padres eran campesinos catalanes que tenían pocos años de residencia en México. Lo bautizaron en la Iglesia Católica y le comunicaron la fe y la piedad de su región y de su tiempo. Siempre mencionó con cariño y añoranza las oraciones y prácticas religiosas que aprendió de las mujeres que ayudaban a su madre en el trabajo de la casa. A los 6 años fue una de ellas quien lo llevó a confesarse por sus muchos pecados. Contaba cómo en 1926 fue con las muchachas de su casa y su madre a la basílica a despedir a la Virgen, pues se había decretado la suspensión del culto. Tuvo que esperar 3 años más para hacer su primera comunión. Y de su familia, Lorenzo recibió el hábito del trabajo, del valor, del esfuerzo, el espíritu emprendedor y la tenacidad, porque pues vean la casa donde nació su padre, ¿no? Una casa súper sencilla, perdida en medio del campo. El padre ni siquiera, la familia del padre ni siquiera tenía tierras, labraban las tierras de otros. Entonces, pues sí es unos orígenes muy sencillos, ¿no? En los padres paules del Colegio Alfonso XIII encontró la formación necesaria para su espíritu inquieto. Descubrió maestros admirables, deseaba ser como ellos, idealistas y de vida ejemplar. Se entusiasmó con las lecturas y el modelo de vida misional. Pensó en optar por la vida sacerdotal. También se inscribió en la universidad. La muerte inesperada de su padre, cuando él tenía apenas 18 años, le obligó a optar por el cuidado del negocio familiar, la panadería El Molino, de su madre y de sus hermanos, que eran aún pequeños. Lorenzo tenía la necesidad de vivir una fe comprometida, de nutrirla con el estudio y la lectura. Sin embargo, tuvo que encontrar otros caminos al encontrarse en una época de cambios vertiginosos y decisiones importantes. Así comenzó a participar en un grupo de conferencias de San Vicente de Paul, donde posteriormente fue su secretario general. Estas conferencias habían sido fundadas casi un siglo atrás en Francia por Federico Sanam,
un profesor de la Sorbona, precursor del catolicismo social en Francia. Pero no eran realmente conferencias, era un grupo de acción social, porque iban a ver a familias pobres y a ver cómo las iban a socorrer, ¿no? No era nada más conferencias de algo intelectual, ¿no? Era un grupo de veras de acción, ¿no? Y bueno, saber que había existido un laico casado, activo en su profesión y en la política, lo animó e inspiró en la esperanza de que se podía vivir como cristiano comprometido con sus tareas profesionales y con la realidad social de su lugar y de su tiempo. Porque en esa época, y eso nos tocó también a algunos de nosotros, de algunas de sus hijas y algunas de las personas de nuestra generación, había la idea que solo podías ser un cristiano realmente comprometido si te dedicabas al sacerdocio o a la vida religiosa. Entonces, mi papá se encantó de que había una persona así y lo admiró tanto que alguna vez que nos llevó a Francia, nos llevó a los lugares donde Ozanam vivió, donde Ozanam estudió, era como una peregrinación a lugares sagrados para él, nos llevó a ver su tumba. Entonces, para él fue el personaje de su vida, tradujo su biografía, su entusiasmo nos invitaba a querer conocerlo también. Una cita de Ozanam dice: la caridad es el samaritano que derramó aceite en las heridas del viajero que ha sido atacado. El papel de la justicia es prevenir el ataque. Una frase muy simple, pero muy sabia, ¿no? Ozanam pudo ver que se trataba de lo que hoy llamamos causas estructurales de la pobreza. Se adelantó un siglo a este tipo de análisis o más, ¿no? Y así lo explicó en uno de sus escritos. La cuestión que hoy agita el mundo no es una cuestión de personas ni de formas políticas, es una cuestión social. Es lucha de quienes no tienen nada y de quienes tienen demasiado. El deber de nosotros, los cristianos, es el de interponernos entre esos enemigos irreconciliables y conseguir que reine la igualdad en cuanto sea posible entre humanos. Al igual que Federico Sanam, Servitje consideró siempre inseparables la verdad y la libertad. Quizás desde entonces fueron gestándose dos de las convicciones de vida que proclamó y atestiguó de muchas maneras: la fidelidad crítica y la conciliación de los opuestos. Los años que siguieron a la muerte de su padre fueron difíciles. Añoraba la vida religiosa y los estudios. Lo ven ahí vestido que pasó con ese overol, pues él hacía trabajo manual en la panadería, ¿no? No llevaba nada más los libros contables, despachaba los pasteles, iba de un lugar a otro, ¿no? Entonces era realmente un empleado y casi un obrero por cómo estaba vestido, ¿no? Él se inscribió en el Instituto Antonio Caso y siguió cursos de griego y de francés, de metafísica y de filosofía crítica. Más tarde asistió un año de oyente a la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional. Leía con voracidad ensayos de temas diversos, sociales, históricos, políticos, religiosos, novelas, ciencias. Pero por algunos años su inteligencia, su sentido del deber y su amor al trabajo y a las soluciones prácticas le hicieron dedicarse a la consolidación de la pastelería, que era el sostén de su mamá y hermanos. Y más tarde, por la misma época que se casó, a crear junto con un tío y un amigo el negocio de panificación Bimbo, como se llamaba entonces, ¿no? A diferencia de otros emprendimientos que no les habían dado buenos resultados, este creció rápido y bien, pero Lorenzo no sentía estar cumpliendo su misión. En 1950 escribió esto en su diario: tengo la obligación y siento la necesidad de dar mi esfuerzo y compartir mis recursos. Esta necesidad no lo dejó hasta los últimos meses de su vida. Compartir sus recursos para él era como básico, ¿no? No es posible seguir así. El campo de acción es muy vasto. Hemos decidido cooperar en la educación de los niños, ayudar a formar generaciones de mejores hombres. Este será nuestro campo de acción. Tengo que lanzarme a ello con el ardor de una causa, con los mismos recursos y el mismo entusiasmo mostrado en nuestras empresas. Eso habla de las dobles preocupaciones de Lorenzo, ¿no? El hacer algo para esta situación de miseria y de desigualdad, pero también manejar la empresa. Era como dos intereses muy fuertes en él, que algunas personas dicen que no pueden compaginarse, y él trató toda la vida de lograrlo, ¿no? Él y sus socios pusieron una escuela con primaria y secundaria cerca de la fábrica. Aún están ahí estas escuelas atendiendo a las familias de la colonia, y parte de la familia se encarga de su buen desarrollo. Él estuvo pendiente de ellas casi hasta el fin de su vida. En 1954, un empresario italiano, Vittorio Vaccari, que yo lo llegué a conocer, que fue como un antecesor era de la UCID italiana, ¿no? Y lo conocí personalmente cuando estuvimos en Roma en el año 1962, mi papá me lo presentó.
y le recordó que la doctrina social de la Iglesia y del papel que los empresarios debían tomar en la sociedad. Entonces, esta organización UCHID fue como una de las precursoras de la USEM y de la UNIAPAC. Bueno, formó yo creo que parte de la UNIAPAC, ¿no? Y entre sus múltiples lecturas, Lorenzo había leído la encíclica Rerum Novarum y algunos otros textos sobre doctrina social. Las palabras del italiano cayeron en terreno fértil. Dentro de los principios y reflexiones de la doctrina social, sus inquietudes y habilidades intelectuales encontraron al fin el cauce que esperaba. Estudió y escribió un sinfín de artículos, impartió clases y conferencias. El método propio de esta doctrina es expresado como ver, juzgar y actuar. Lorenzo lo adaptó ligeramente a ver, analizar, juzgar y poner en práctica soluciones concretas. Bueno, pues entonces se incorporó a la Asociación Patronal Guadalupana, después a la Unión de Empresarios Católicos, la UDEC. Ahí sí ya recuerdo cuando él asistía a la UDEC. Quedó tan impactado que desde el primer momento buscó la manera de aplicar todo lo que aprendía a su propia empresa. Cuando esta unión, la UDEC, dejó de funcionar, él y algunos de los exintegrantes se unieron a la Unión Social de Empresarios Mexicanos, la USEM. Los planteamientos del Concilio Vaticano II le entusiasmaron. Eso lo vivimos muy cercanamente las hijas, pues todos excepto los dos hijos pequeños, ¿no? Porque eran muy pequeños, pero en su casa tenía un gran entusiasmo por estos cambios de la iglesia y leía todo lo que podía. Incluso sostuvo una revista que se llamaba Informaciones Católicas Internacionales, que daba semana a semana, daba lo que estaba pasando en el Concilio Vaticano II. La hacían en Francia, la traducía y se publicaba aquí en México, ¿no? Entonces dice aquí, una revitalización bien fundamentada y sólida que le permitiría implementar las reformas necesarias para ser verdadera misionera de Cristo en los tiempos actuales. También el principio de la opción preferencial por las personas en pobreza le obligaba a buscar cambios relevantes tanto en su vida personal como en la empresa. Y pues para acabar le digo, nada más les platico que él era muy exigente consigo mismo, ¿no? No le ponía cargas a los demás que él no se imponía a sí mismo. Él siempre sentía que tenía que mejorar más y que tenía que mejorar más en todo, ¿no? En caridad, en acercamiento a las personas, en austeridad, en preocuparse por los demás. Entonces, pues en eso como que siempre fue un punto muy importante de su vida. Y pues gracias. Gracias, Mari Carmen. Ahora va José Ignacio. Bueno, Mari Carmen ya mencionó lo de Vittorio Vaccari, que venía de UCHID. UCHID era parte de la UNIAPAC, nada más era la, digamos, la USEM de Italia, y aún se sigue llamando UCHID. O sea, sí, se sigue llamando igual, Mari Carmen. La UNIAPAC es, digamos, el paraguas de la Unión Internacional Cristiana de Dirigentes de Empresa, que se fundó hace 90 años en Bélgica, Holanda y Francia. Fueron los países fundadores y se creó después de la Rerum Novarum en la zona del acero y el carbón, porque era un capitalismo salvaje y los patrones católicos, por eso se llama UNIAPAC, fundaron esta asociación y luego se fundaron en toda Europa, luego en América Latina y ahora en África, ¿no? Tenemos alrededor de 35 o 40 instituciones como la USEM en todo el país, en todo el mundo. Vittorio Vaccari sembró la inquietud de establecer una organización semejante y fue nuestro amigo Lucas Lisaur que tomó la batuta ahí y después de algunos años ya se fusionó, creo que fueron 2 años nada más, ya se fusionó con la Unión de Empresarios Católicos, con la UDEC, y ya se integraron, ¿no? Ahora, este año, como ya lo dijo Poncho Nava hace rato, cumple 65 años la USEM, o sea, ya llevamos muchos años en este proceso. Y voy a leer porque es ampliamente conocida por los de USEM, pero por los que no son de USEM, voy a leer cuál es la misión de la USEM. Unir, orientar y motivar a los dirigentes de empresa para que a la luz del pensamiento social cristiano se comprometan a su mejoramiento personal, a la transformación de su empresa y del medio empresarial
y a contribuir a la construcción de una sociedad más justa y más humana. Ese fue muchos años, ahora ya hay una nueva misión, pero eso no toca hoy. Ahorita lo que estamos hablando es de cómo participó don Lorenzo en todo esto, ¿no? Siempre estuvo muy cercano de la UCE. Escribió un sinfín de artículos para sus boletines mensuales, impartió clases, participó en los consejos directivos, participó en UNIAPAC Internacional, en asambleas, en congresos, pero sobre todo fue con el padre Manuel Loza, que se acuerdan que trabajó muchos años, influyó mucho en todo su pensamiento. El padre Loza estaba de tiempo completo y todas las revistas, siempre la primera página la escribía el padre Loza. Y también estaba Efraín González Morfín apoyando a Alfredo Crisliff, José María Baciagoiti, José Manuel Irurita y muchos otros, ¿no? Y entonces él con estos líderes se comprometió y hizo propio el método de ver, juzgar y actuar, y como ya mencionó Mari Carmen, le complementó el actuar en una forma concreta y práctica. La UCE encontró, nos decía, a sus mejores amigos, y muchos de los que estamos aquí lo oímos decir esto muchas veces. Uno de sus mejores amigos era Tino. UCE fue para él una escuela intensiva de aprendizaje que le ayudó a sistematizar sus intuiciones y aplicar gracias al respaldo de lo que el grupo sabía o confiaba posible. Para que todas estas ideas y buenos propósitos quedasen plasmados y trascendieran este grupo de empresarios y pensadores comprometidos, liderados por don Lorenzo, planearon instrumentar el famoso curso, la siguiente por favor, el famoso curso de formación social. Yo recuerdo perfectamente cómo se gestó este curso. Este curso se gestó en casa de don Lorenzo cuando la UCEM tuvo una crisis que no es nada extraño que haya crisis en las instituciones. Entonces, me acuerdo que él citó en su casa a los fidelísimos, les llamaba, a los que verdaderamente estaban comprometidos. Y de ahí salió la idea del curso de formación social, que el que lo estructuró y lo encabezó fue Efraín González Morfín, que como todos ustedes saben, pues es un agente que de educación y de programación y de integrar todas las inquietudes que teníamos y todos los conocimientos del pensamiento social cristiano y aunado a político y etcétera. Acuérdense que él fue también candidato a presidente de la República, Efraín, ¿no? Entonces él, José Manuel Irurita, también participó muchísimo en la conformación del curso, y este curso, voy a leer ahora lo que don Lorenzo decía cuando arrancaba el curso. Estas son palabras de él. Sin ideas no hay acción posible. La siguiente, por favor. Y el dirigente de empresa y las instituciones como esta, de quien se ha dicho que debe ser un filósofo de la acción y un profesional de la eficacia. No hay duda de que las necesite vitalmente. Las necesita específicamente en lo social, ya que no es un simple administrador de recursos, sino sobre todo un guía y maestro de hombres, un líder social. La UCEM tiene en sus objetivos la finalidad de orientar la acción de los dirigentes de empresa a partir de su filosofía fundamental, que es la doctrina social cristiana. Y aquí hago una aclaración. Hablarán de doctrina de los documentos que han escrito los papas. No se trata de culto, mucho menos de imponer creencias. Se trata de un sistema de reflexión sistemático y ordenado que argumenta desde la razón y el derecho natural. Por ello lo utilizamos. El CUFOSO busca darles la formación de conciencias, despertar inquietudes, abrirles nuevos horizontes. Decía un exalumno del CUFOSO, la UCEM te da el know-why, mientras que el know-how te lo da el IPADE, la UNAM
Olaivero. Del egresado del CUFOSO esperamos que como buen hombre de empresa salte a la acción, que emprenda. Queremos dirigentes de empresa y de instituciones bien formados en lo social, dueños de una sana doctrina y de una ideología sólida, pero también queremos que sean capaces de llevarla a la práctica. Así que los exhortamos a obrar como hombres de pensamiento y a pensar como hombres de acción. Como ven, muchas de estas frases se lo vimos en muchas situaciones y contextos diversos, y por eso me gustó mucho ponerla y leerla, porque refleja mucho su visión y lo que él se buscaba con este curso. Por supuesto, la siguiente, el curso de formación social se basa en varios módulos, ¿no? El de principios sociales universales, el de orientaciones prácticas para vivir los principios, el de visión, la siguiente, por favor, la visión humanista de la economía, la misión de los dirigentes de empresa, los valores y la rentabilidad, el entorno político, el entorno social y el liderazgo social. Este curso, precisamente acabamos de pasar por hicimos un acuerdo con el IPADE y con la Universidad Panamericana, y lo acaban de revisar y de poner al día. Entonces, seguimos con este curso con todo el esfuerzo y dedicación. Aquí Eugenio no me dejará mentir, es parte de sus objetivos como presidente de Confederación, de seguir dando cursos. Ahora ya le decimos difoso porque es un diplomado que tiene valor curricular. Entonces el difoso viene del CUFOSO, pero ya con valor curricular. Entonces, pues eso es la cuestión del curso de formación social, y ya van más de 5,000 personas y 1,500 organizaciones que han pasado por este proceso de transformación. Luego, el siguiente legado, yo voy a hablar de 3 legados: el legado de la USEM, el legado del reconocimiento Lorenzo Servitje y de Bimbo. Pasamos a la siguiente. El reconocimiento de don Lorenzo Servitje. Este reconocimiento de don Lorenzo Servitje al joven con liderazgo y responsabilidad social surgió por iniciativa de él hace 10 años, y ya llevamos 9 años operándolo, y ha habido participantes, más o menos yo calculo que debe de haber unos 80 que ya participaron en este reconocimiento. La siguiente, por favor. Esto nos pidió don Lorenzo que se hiciera conjuntamente en Coparmex, en la Confederación Patronal de la República Mexicana, y en Confederación USEM. Entonces, a través de las 2 instituciones, trabajando de la mano y haciéndolo muy integralmente, ha funcionado muy bien, ¿no? Y está basado en nuestro trabajo en el respeto y la promoción de la dignidad de la persona, que permite su desarrollo integral y el de sus familias. Estos objetivos pues, son de las 2 instituciones, de Coparmex y de Confederación. Estamos comprometidos con la construcción de un México próspero a través de la formación, transformación y acompañamiento de líderes empresariales al servicio de sus comunidades. Inspirados en la vida, el legado de don Lorenzo, y yo digo en la iniciativa porque él lo promovió, impulsamos este reconocimiento, don Lorenzo Servitje, al empresario joven con liderazgo y responsabilidad social. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el objetivo? Reconocer públicamente y fomentar el trabajo de empresarios jóvenes que ponen como principio y fin de su actividad la dignidad de la persona humana, gestionando su acción empresarial de una forma responsable para con todos los actores involucrados alrededor de su quehacer. ¿Y qué es lo que analizamos? Cada uno de los que participa hace un autodiagnóstico de su empresa y luego presenta un plan estratégico de responsabilidad social de su propia empresa.
Y eso es lo que evaluamos en el comité de reconocimiento. Bueno, ahora pasamos a un legado distinto, pero también muy significativo, y que refleja la forma de pensar y de actuar de don Lorenzo, la siguiente. Y es Bimbo. Bimbo, ahora está muy claro que si no hay un propósito, es parte de la administración moderna, no tiene una forma clara de operar. Y entonces tiene su propósito y es alimentamos un mundo mejor. La siguiente, por favor. Nuestra filosofía, bueno, viene, por supuesto, desde don Lorenzo, ¿no? Y don Lorenzo decía construir una empresa altamente productiva y plenamente humana. Ya le aumentamos el sustentable porque con la encíclica que nos escribió el Papa Francisco de Laudato Si, pues es importante que la empresa tenga esta responsabilidad de que sea sustentable. Y algo muy importante en Bimbo es lo que se llama la regla de oro, que es cómo se debe de tratar a todas las personas. Y esta regla de oro es con respeto, con justicia, con confianza y con afecto. Luego pasamos a las creencias y por supuesto el paraguas de todo esto es valoramos a la persona. Esto es fundamental, ¿no? Todo se basa en la dignidad de la persona y en valorarse. Somos una comunidad, conseguimos resultados, competimos y ganamos, somos operadores eficaces, actuamos con integridad y trascendemos y permanecemos en el tiempo. Y finalmente viene aquí nuestra misión, que es alimentos deliciosos y nutritivos de las manos de todos. Como ven, pues se ha seguido y todo va en proceso de evolución, pero complementando y haciendo más sólido y más fuerte esta gran empresa que sigue operando. Y para terminar, voy a terminar con un escrito de don Lorenzo de puño y letra, que sigue siendo, pues yo diría la norma de las políticas que él tiene. Y este es en sus famosos bloques amarillos, decía Bimbo. Factores de su éxito. Crear una empresa, no un simple negocio. Buena competencia técnica. Con calidad y frescura no se juega. Visión de largo plazo. Crecer, crecer, y vaya que ha crecido. Lo que no avanza, retrocede. Pagar pocos dividendos a los accionistas. Reinversión continua. Austeridad, no lujos. Obsesión de bajar los costos. Haber pugnado por una empresa plenamente humana. El cliente es el jefe. Formación de jefe y directores. Trabajar, trabajar y trabajar. Y tener sistemas y manuales para la operación. Y mucha suerte. Muchas gracias. Muchas gracias, José Ignacio. En aquella época entró en contacto con el padre Pedro Velázquez. El padre Pedro Velázquez fue el alma del Secretariado Social Mexicano, asesor de la JOC, de la Juventud Obrera Católica, fundador de Cajas Populares. Y él fue uno de los redactores de los documentos de justicia y paz de la Conferencia de Medellín. Don Lorenzo regalaba a quien se dejara su libro de mayor aliento, La dimensión social de la caridad. Él consideraba que la visión de conjunto respecto a la justicia, la descripción del alcance de la pastoral social y su sentido de las realidades. De manera que si Ozanam fue su modelo de fe y de esperanza, el padre Velázquez fue su maestro en las formas en que podía realizarse esta caridad. Conocer, y yo les invito, el texto se puede conseguir en la biblioteca de Indosoc. Conocer lo que decía el padre Pedro Velázquez es muy significativo en la comprensión que don Lorenzo llegó a tener de la dimensión social de la fe. Y entre sus frases está esta: porque hay algo más y mejor que curar el mal, prevenirlo. Mejor que ayudar a levantarse al que ha caído es impedir su caída.
La insistencia del padre en señalar la situación del campo como el problema más grave que sufría nuestro país le llevó a organizar y de nuevo con un grupo de amigos diversas iniciativas de apoyos, especialmente alternativas de ahorro y crédito para el campo. De allí surgió la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, que también sigue funcionando hasta hoy, apoyando proyectos productivos de crédito y de capacitación. Considero que la poco frecuente combinación de una inteligencia clara para el estudio, con la habilidad y el hábito que él siempre tuvo de buscar siempre alternativas prácticas, le hacían ir del mundo del trabajo, del mundo de las ideas al mundo del trabajo, de la fe que ora y siente al amor que se expresa y ayuda. Nada o casi nada lo emprendía él solo. Su inclinación natural a las habilidades y sus habilidades de líder le facilitaban formar equipos. Y la situación del trabajador y la convivencia de poderlo hacer participar como socio de su empresa, el cumplimiento cabal de la fiscalización justa, la moderación de las utilidades. Todo esto eran como las preocupaciones fundamentales que él tenía y que se reflejaron en varios de sus artículos que espero podamos asomarnos algo a ellos. En uno de sus primeros artículos, tenemos que él planteó presentándonos en una revista el trabajo de Jean Girette, un exdirector de empresa que había decidido trabajar como obrero y compartir plenamente el modo de vivir. Y desde esa situación de obrero describió la situación de los trabajadores, y don Lorenzo también decidió transcribir gran parte de las citas de Jean Girette a un artículo que escribió en la revista de USEM. Y decía, estas son las quejas de los trabajadores, por el trabajo en serie rutinario, por no ver sus ingresos aumentados en relación con su productividad, por no poder usar su iniciativa de forma inteligente, por la falta de respeto y de visibilidad, por iniciativas teñidas de paternalismo, por encubrimiento entre patrones de abusos conocidos que no dejan subsistir, por patrones que prefieren pagar multas que cumplir los requisitos de la ley, por trabajos que minan la salud y no se interviene para mejorarlos, por la existencia de tantas miserias al lado de tanto lujo. En otro de 1976, habla sobre la remuneración del trabajo y del capital. ¿Cómo deben distribuirse los frutos de la producción entre los factores que han contribuido a ella? Es una cuestión fundamental. Estos se ven distorsionados por presiones de poder, tanto de empresas como de sindicatos. La remuneración del trabajo y del capital no se puede regir solamente por la justicia conmutativa. Debe intervenir la justicia social. Y todo ello implica no solo un cambio de mentalidad de empresarios y de trabajadores, sino también en la estructura social y económica. En varios textos, como este de 1972, él plantea una idea que siempre tuvo recurrentemente. La difusión de la propiedad entre los trabajadores es, sin duda alguna, un camino de solución, y a mi juicio hay que seguirlo empeñosamente. Esto lo planteó en la revista de USEM y también sale en una coedición USEM-Indosoc. En el mismo aborda la cuestión fiscal. Para él esta cuestión también era una cuestión recurrente que insistía enormemente. Esta cuestión fiscal era para él muy, muy importante. Y bueno, una de sus frases era esta, decir, una política tributaria que por una parte tenga más en cuenta su finalidad redistributiva y que por la otra asegure un mayor cumplimiento de los causantes, evitando así la evasión fiscal. En mayo del 88 escribió sobre el valor social de las utilidades
Necesitamos comprender que nuestra necesidad de obtener utilidad está indisolublemente ligada a la prestación de un servicio a la sociedad, de tal modo que no podamos decir que es lo primero. En la empresa no estamos solos. La empresa no es un medio para nuestro particular enriquecimiento, sino que es todo un grupo humano al que cada uno puede contribuir. Necesitamos comprender que la empresa nace, crece y se desarrolla en sociedad y que por eso tiene una irrenunciable responsabilidad social y es necesario crear conciencia entre el empresariado de este punto fundamental. Debe plantearse esta inescapable pregunta. Quienes ganan mucho y tienen todo, tanto dentro de los países como entre los países, ¿estarían dispuestos a ganar y tener menos para que quienes ganan poco o no tienen nada puedan ganar y tener lo necesario para vivir dignamente? Esta era una de las preguntas que él siempre se hacía y que también nos hacía a cada quien en lo personal. Y pues yo creo que sigue siendo un gran desafío para todos los que estamos intentando seguir sus pasos, seguir sus enseñanzas. Y aquí esto lo escribió en el año 2008, 7 años antes de la Laudato Si, y pues con mucho orgullo y también como para aunarnos a esta preocupación fundamental, pues pienso que tiene mucha similitud con lo que nos dijo el Papa Francisco en la Laudato Si. Una nueva corriente está surgiendo en los países desarrollados a favor de un nivel de vida más sencillo, con un consumo menor de las cosas y el destierro del desperdicio. El cambio en las estructuras, costumbres, leyes e instituciones solo se dará si a su vez quienes participan en la vida económica cambian su conducta personal, toman conciencia del problema y asumen el compromiso de contribuir a resolverlo. Se necesita un profundo cambio moral en quienes investigan, enseñan y comunican, en quienes gobiernan, legislan y juzgan, en quienes invierten, producen y administran, y en quienes trabajan, ahorran y consumen. Todos estos planteamientos sobre la función social de la empresa encontraron nuevos desafíos al convertirse Bimbo en una empresa transnacional. Y aquí Mari Carmen nos va a leer las palabras de cómo esto también repercutió en el nivel transnacional. Pues cuando murió mi papá, Lou Minella, que era un colaborador de Bimbo en Estados Unidos, nos escribió este homenaje sencillo a mi papá, ¿no? Decía, siendo un gran hombre, era humilde y sencillo. Sus pensamientos, principios y valores eran profundos y con aplicación universal, sin límites de fronteras, clases sociales o barreras culturales. Creía profundamente y nos enseñó acerca de la santidad del trabajo, cómo el trabajo da un propósito a las personas y las conecta con algo más grande que ellas mismas. Creía en trabajar juntos, en el trabajo en equipo, pues una sola persona, ni siquiera un líder, logra objetivos por sí sola y el éxito debe compartirse. Hoy en día hablamos de cómo los líderes necesitan tener una obsesión con la línea de batalla del negocio, es decir, con el lugar donde se lleva a cabo la ejecución más importante. Don Lorenzo tenía una perpetua obsesión por la línea de batalla. Creía que una empresa es mucho más que un medio para ganar dinero y que juega un papel determinante para el avance de la sociedad en la que opera. Él decía que por esto algunos colegas le tachaban con cierta irritación de socializante, otros de optimista, pero según él se trataba simplemente de reconocer y valorar la función social de la empresa. Por otro lado, algunos periodistas y académicos críticos le acusaban por querer defender a la empresa y al empresariado. Transcribo la respuesta que a los 90 años dio a su entrevistadora. Tengo medio siglo insistiendo en una visión más responsable. Defiendo a la empresa y afirmo que tiene una responsabilidad social mucho más amplia que proporcionar bienes y servicios. Su finalidad no puede ser solo la creación de riqueza para dueños y trabajadores, sino el pleno desarrollo de sus integrantes y promover los valores fundamentales de la sociedad.
Y bueno, esta me parece una de las más contundentes, que decía: me opuse y me opongo a quienes sostienen que la única responsabilidad social de la empresa es producir y generar utilidades. Pero también me opongo a aquellos socialistas o marxistas que en el otro polo sostienen con un discurso basado en la lucha de clases que la empresa privada debe desaparecer. Y esto nos habla justamente de nos adentra ya para finalizar en lo que fue el legado, yo podría llamar espiritual, de don Lorenzo para las personas que estuvimos tan cercanas. Él le preocupaba mucho la cuestión sobre la unión de los opuestos, la conciliación de los opuestos. Y él decía entonces: lo divergente, a diferencia de lo convergente, obliga a la persona a entrar en una tensión que le hace buscar fuerzas en otros niveles. Pide el compromiso de toda su personalidad. Esta colección de la unión de los opuestos abarcaba para él un montón, un sinfín de citas, desde Heráclito hasta los autores más secretos. Y la más sencilla era que había una síntesis más alta que no destruye a ninguno de los dos, pues son dos fases, dos aspectos de una misma realidad. Siempre estaba hablando justicia y trabajo, orden y libertad, siempre estaba en este ir y venir. Por ello, entendía a la manera de Gabriel Marcel, entendía la fidelidad a la manera de Gabriel Marcel como una fidelidad creadora. Y él decía que Gabriel Marcel nos lo citaba y decía que la fidelidad puede degenerar en una constancia que termina por romper lo que estaba destinado a reunir. Solo si la constancia se encuentra vivificada por la presencia, puede la fidelidad realizarse como tal. Este carácter creativo de la fidelidad no surge de uno mismo, sino que surge de la participación con otro, surge del encuentro con una realidad que me afecta y me solicita y a la cual yo respondo. Este punto es donde justamente se juega de manera crucial el tema que nos ocupa, la dimensión social de la fe en Lorenzo Servitje. Él vivió su fe entregando la vida en su presencia. La vida le llevó a las personas y a sus grandes sufrimientos, a la sociedad y a sus grandes desgarros. Él, con gran determinación y con voluntad, quiso atenderlo como problema, pero cada encuentro le fue descubriendo su propio misterio y él le regaló su presencia. Y aquí, como un ejemplo de esto, pues les queremos compartir este manuscrito de él, de su puño y letra, donde él puso de una forma muy sencilla en qué consiste la felicidad, algunos consejos. Creer en Dios, confiar en Él y amarlo fielmente, tener el cariño fiel y definitivo de alguien que nos ame y corresponderle, amar y servir a los demás, esperanza y actitud optimista ante la vida, una tarea que nos apasione y que pida nuestra entrega por entero, sonreír con frecuencia, alegría y buen humor, sencillez de vida, necesitar pocas cosas, tener calma, serenidad y confianza, y no dar demasiada importancia a nuestros defectos y problemas. A medida que envejecía, mi padre gradualmente fue soltando una a una sus tareas, sus responsabilidades. Sin lamentarse, fue comprendiendo que las dejaba truncas, imperfectas. En la paz de este deshacimiento, apreciábamos su confianza en la desconocida presencia de Dios que le esperaba, confianza también en las generaciones que le seguíamos, confianza que algo haríamos con todo eso que él iba dejando. Como él lo vio y lo vivió claramente,
Nada de lo que hizo fueron creaciones solamente suyas. Eran de muchos y de muchas. Su regalo en estos aniversarios será que podamos a nuestra manera retomar alguno de esos hilos que quedaron sueltos y rehacer con ellos nuevos trazos de un tapiz tan inmenso como la creación, tan bello como el mundo que él insistió que sí podía algún día llegar a ser posible. Para cerrar, tenemos ahora una participación ya tuvimos a las hijas, ya tuvimos al yerno, pues ahora llegamos a nuestra joven y activa vicepresidente y nieta, don Lorenzo. Pues muchas gracias, Tino, gracias por darme la oportunidad de hablar ahora y bueno, pues sobre todo muchas gracias a todos los aquí presentes. La verdad es que tener 150 personas a las 8 de la noche, pues nos hace ver, ¿no? Lo que mi abuelito fue para cada uno de nosotros. Gracias a mi tía Lucy y a mi tía Mari Carmen y a mi papá por hacernos este recorrido por la vida de mi abuelito, por pasar y entender un poquito más lo que fue su fe, de dónde nacieron todas sus creencias, cómo se fue él educando, para después pues tener toda esta filosofía que nos transmitió. Poder ver los tres legados que nos mencionó mi papá, que muchos de nosotros hemos participado en ellos, la USEM, Bimbo, el premio Lorenzo Servitje. Y bueno, aquí aprovecho porque por ahí en el chat dijeron que la ganadora del premio Lorenzo Servitje está presente con nosotros. Y bueno, pues felicidades y me da muchísima alegría que sea una mujer que ganó este año el premio Lorenzo Servitje. Y finalmente, bueno, mi tía Lucila nos adentró en la filosofía de mi abuelo, nos hizo ver pues esos conceptos de los que tanto lo escuchamos hablar, como la conciliación de los opuestos, que claramente la vemos en Bimbo cuando hablamos de que es una empresa altamente productiva y plenamente humana. Muchas personas, ¿no? Se dice, esto no se puede conciliar y sin embargo él con las acciones, con la forma en que fue actuando, nos hizo ver que sí se pueden conciliar y que realmente podemos llegar o debemos llegar a ese centro que él siempre luchó y a esas acciones que solamente las podemos lograr en compañía de otras personas. Y bueno, finalmente a mí me queda solamente agradecer el haberlo tenido siempre tan cerca y el habernos hecho sentir tan especial a cada uno de nosotros. Yo estoy segura que los que estamos aquí presentes tenemos una anécdota que nos hace sentir como los nietos consentidos, las hijas consentidas, el mejor amigo. Y bueno, esa es una cualidad que es difícil de tener. Gracias, porque mi abuelo la verdad es que nos vio a los ojos a cada uno de nosotros y más que eso, logró ver nuestro corazón. Y como dijo al final mi tía Lucila, nos delegó y nos dio la confianza para seguir trabajando en lo que él creía. Y bueno, eso para mí es la búsqueda del bien común y la búsqueda de un mejor México. Para mi abuelo, creo que no se mencionó acá, pero México era todo para él y siempre nos decía, México nos ha dado todo y nosotros tenemos que regresarle a México lo que nos ha dado. Entonces, bueno, yo quiero quedarme con esa última palabras de mi tía Lucy, de la confianza que nos depositó para que sigamos luchando por un México mejor y bueno, pues también por un mejor mundo. Gracias, Tino, gracias por la oportunidad y muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes con nosotros. Muchas gracias, Pili, muchas gracias por haber organizado esto, Lucila. Muy al vapor, hemos de confesarlo, pero genial la idea y muy, muy fraterno, ¿no? Muy, muy cálido, pues como somos, sencillas las cosas, ¿no? Sin mayores complicaciones. Por ahí alguien preguntaba del tema de bibliografía de las cosas que escribió don Lorenzo. Hay dos libros, un libro y una edición especial de la revista. El libro es Lorenzo Servitje, su visión humanista, el secreto de su éxito, que es una coedición entre USEM y el INDOSOC. Están los artículos que escribió en la revista Dios en que mencionó Lucila, y luego está esta revista que sacamos una versión especial, sacaron, con los artículos que escribió en tanto Signo como en La Cuestión Social. Están disponibles en la librería si gustan. Y a todos, pues, esta es su casa. Muchas gracias por acompañarnos. Y como lo dije, muchos estamos aquí porque creemos en la misión y el actuar del instituto. Don Lorenzo y amigos crearon el instituto porque creían en todo esto.
Entonces, gran legado que nos dejan y un gran compromiso hacia adelante en Indosoc, en USEM, en Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, bueno, tantas a favor de lo mejor, tantas y tantas cosas que no paró de crear don Lorenzo y que tanto orgullo nos da a todos los que creemos en todo esto. Muchas gracias a todos.